Estamos con el fotógrafo Rodrigo Vives, quien dio una charla acerca de la fotografía en el arte contemporáneo. Contanos, Rodrigo, un poquito a ver de qué trató tu charla. Bueno, la idea de la charla fue contar un poco cuál es el rol de la fotografía en más que en el arte contemporáneo, en la vida pública nuestra, relacionada muy con la fotografía en el día a día, partiendo de las bases de la fotografía, cómo la fotografía se fue formando como lenguaje, y de ahí llegar a lo que es hoy la expresión fotográfica para el común de la gente, porque en realidad yo no tenía un público fijo al que sabía que me iba a dirigir, sino que me imaginaba que iban a ser alumnos, gente, familiares de alumnos o gente que venía interesada por la charla. Entonces la preparé de una forma tal que no me especifiqué en el arte contemporáneo, pero sí hablé de los antecedentes de la fotografía, de cómo llega la fotografía a ser un lenguaje complejo y completo el día de hoy, y cómo eso se traduce en cómo nos expresamos a través de ese lenguaje. ¿Qué fotos sacamos hoy en día para expresarnos con ese lenguaje de la fotografía? ¿Qué nos puedes decir de la fotografía como arte en una época donde lo que predomina es el auge tecnológico, ¿no es cierto? En realidad la fotografía es un medio tecnológico, desde siempre fue un medio tecnológico, entonces la tecnología siempre está involucrada en la fotografía y siempre va a estar involucrada, pero el arte en sí puede separarse o puede incluir esa tecnología para contar otra cosa. Entonces yo no veo, o sea, si bien hay un montón de diferencia con lo que se sacaba fotográficamente hablando hace unos años o hace unas décadas, yo no veo una gran diferencia en cuanto a la posibilidad expresiva que aumentó. Entonces uno dice, bueno, tecnológicamente la fotografía evoluciona, entonces el arte tendría que evolucionar o involucionar, y yo no creo que sea una cosa así. Yo creo que son caminos paralelos que se nutren mutuamente, que se van a seguir nutriendo, y que cuanto más aumente la tecnología vamos a tener más posibilidades de sacar fotos, pero a la vez más posibilidades de expresarnos a través de fotos, porque el arte o lo que es la expresión fotográfica siempre prioriza a la persona y a su mensaje por el medio tecnológico. ¿Represente una amenaza para la polución visual? Si hablamos de arte, no. Al contrario, el arte justamente lo que hace es sacarnos de esa polución visual, sacarnos de esa lluvia de imágenes que no tenemos ningún tipo de digestión sobre ellas, sino que nos entran directamente y nos provocan reacciones, y eso es la contaminación visual. El arte no, el arte debería hacer lo contrario, debería poner el pie en el freno y hacernos contemplarnos. Así que no creo que haya una relación con la polución visual, sino al contrario. Yo creo que hay una disminución al hacernos más conscientes de lo que estamos viendo y al hacernos tomar más persona en lo que hay atrás de una imagen visual. ¿Qué es lo que nos podés decir de la relación entre el diseño y la fotografía? ¿Cómo crees que se relaciona, mejor dicho, el diseño y la fotografía? Básicamente, que hoy una persona que entiende diseño y no entiende de fotografía es como una persona que no entiende de fotografía pero no entiende de diseño o no entiende de ilustración. Son patas de una misma mesa, y alguien que entiende una de esas patas y no la otra es visualmente analfabeto. La fotografía en el diseño, por supuesto que se relaciona desde la parte visual. Hay muchísimos diseños que incluyen fotografía, pero a la vez la educación visual y la alfabetización visual es parte toda de un mismo combo. Entonces me parece que la fotografía junto con el diseño potencian el entendimiento de un lenguaje visual. Dentro de lo que es el lenguaje fotográfico, ¿no es cierto? ¿Dentro de qué rama te identificás vos o qué rama trabajás de la fotografía, ¿no es cierto? Esto es medio complicado. Yo me identifico con la parte de autor. O sea, yo me identifico con la fotografía de autor. De ahí en más, las fotografías que yo saco responden a cómo yo me identifico. O sea, yo no te puedo decir yo saco más de paisaje o más de retrato, que son los temas clásicos, que en realidad son temas de la pintura, no de la fotografía, que la fotografía los tomó un poquito, pero hoy en día ya no tienen sentido hablar de fotografía de retrato, fotografía de paisaje, porque cualquier cosa que veamos fotográficamente hablando se resignifica para un lado que no necesariamente es un paisaje. Yo no me identifico con una rama estructurada o conocida, digamos, o clásica de la fotografía, como tampoco me identifico con algo comercial o social o de producto, sino
que yo saco fotos y en base a eso trato de contar algo, transmitir algo o plasmar una idea o mostrarlas en una secuencia o en una serie, que eso sería la fotografía de autor. La fotografía de autor se dedica o se enfoca en una persona contándose a través de fotos. ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar a los estudiantes de diseño o a los aficionados del diseño de la fotografía? Sí. Este es más complicado porque me estoy dirigiendo a personas que no conozco, pero que es lo que dije hace un ratito. Uno no puede saber una de las dos áreas sin tener un conocimiento de la otra. O sea, un diseñador tiene que conocer el lenguaje fotográfico, tiene que conocer quiénes lo nutrieron, tiene que conocer quiénes son hoy los exponentes, así como un fotógrafo tiene que conocer cómo se organiza una imagen, cómo se cuenta a través de un diseño, cómo elijo mostrar esa imagen. Es un trabajo que o hacen dos personas en conjunto o hace una persona conociendo los dos temas, pero no pueden separar una cosa de la otra y tratar de entender una de las dos. O sea, para entender una de las dos tenés que conocer la otra. O sea, si querés ser diseñador tenés que saber de fotografía. De hecho van a haber muchísimas páginas de diseñadores que tienen un apartado que es de fotografía, y si sos fotógrafo tenés que entender diseño. Van a haber muchas páginas de fotógrafos que tienen trabajos que están separadas en trabajos comerciales o en trabajos personales. No se puede, si bien se puede separar, no es conveniente. Yo creo que son patas de una misma mesa que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, gracias, Rodrigo. No, nada, ustedes.